Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos una estrategia para convertir la práctica de copiar y pegar en un ejercicio para fortalecer la lectura y la escritura. Comencemos. Las tecnologías de la información y la comunicación han llegado a ser, de lejos, una bendición para el oficio y la labor docente. Tomándome como ejemplo la utilización de los entornos y ambientes virtuales de aprendizaje, incluso hasta de las redes sociales, me han permitido continuar con la interacción académica con mis estudiantes más allá de los límites físicos y de los horarios propios de la escuela. Es así como he podido enviar documentos, recibir informes, aplicar evaluaciones, crear y compartir contenido audiovisual o interactivo, compartir enlaces donde puedan hallar información útil para las clases como textos, imágenes o videos y hasta ahorrar dinero en compras de libros o fotocopias debido a que gran cantidad del material literario se encuentra de forma gratuita y legal en la internet. Hasta ahora a todo esto solo le he encontrado dos inconvenientes. El primero es la posibilidad de acceso y conexión a Internet, la cual sigue siendo una brecha que por lo menos en mi país seguimos intentando superar. Y segundo, la práctica de mis estudiantes a veces descarada e indiscriminada de copiar y pegar. Y bueno, como dice la canción, y si es cuestión de confesar, esta práctica no es para nada una novedad. Cuando era estudiante de secundaria, bastantes años atrás, también transcribía renglones de información al cuaderno o a las hojas de blog. La diferencia radica en que, antes de transcribir, debía desplazarme a la biblioteca, buscar en los ficheros análogos o digitales fuera por tema, autor, título o palabras guía, llevar a la mesa el material encontrado, que normalmente se componía de libros, diccionarios, enciclopedias o revistas. Leer los índices o, en su defecto, pasar las hojas leyendo títulos y subtítulos hasta llegar a donde se necesitaba. Luego, leer muy rápidamente para comprobar que lo encontrado sí correspondiera con lo buscado. Y si todo esto se conseguía, leer muy bien para después empezar a escribir o unos párrafos muy resumidos o los fragmentos de los textos muy bien seleccionados para ser coherentes con la tarea que se nos pedía. Y al final, obviamente, escribir la bibliografía con normas y Contec. Sí, y Contec, para que se hagan una idea de cuánto tiempo ha pasado. Y toda esta antigua práctica era en sí misma un ejercicio de lectura y escritura tan eficaz que aún hoy puedo recordar dónde tuve mis primeras referencias de Pol Pot, Videla o Piero de la Francesca. El contraste con el presente es que todo lo que acabé de describir se cambia por ir a un buscador de internet, escribir tal cual la indicación de la actividad, dirigirse a lo que salga en los primeros resultados y ahí sí, copiar y pegar como si no hubiera mañana. A veces, algunos llegan a ser más laboriosos y no lo hacen de una sola fuente, sino, por ejemplo, de las tres primeras, seleccionando algunos párrafos al azar de cada una de ellas, formando así un interesante Frankenstein. Otros estudiantes, seguramente como resultados de malas experiencias con anulaciones, cambian algunas palabras para que parezca su propia escritura, pero esto difícilmente llega más allá de quitar la palabra coche y escribir carro. Es así como, cuando entregan las actividades y todavía está fresca la tinta, se les pregunta por lo que hay escrito en su primer párrafo y no tienen idea de qué responder, porque ni ese copia y pegue lo leen antes de entregarlo. Y se termina la actividad, o sin referenciar las fuentes, o escribiendo google.com, wikipedia.com o un enlace completo que llega a ocupar varios renglones.
Y enfrente de este problema también encuentro en el copiar y pegar una oportunidad pedagógica. Es por ello que les presento esta estrategia de 5 fases para convertirla en una actividad que fortalezca la lectura y la escritura. La primera fase es la prelectura. Antes inclusive de prender el computador o abrir Google, hay que saber qué se quiere buscar de acuerdo con lo que se quiera presentar. Esto significa que independiente del tema o de la actividad, es necesario reflexionar y que de esta reflexión se originen unas palabras clave para así iniciar la búsqueda. Junto con estas palabras clave se debe procurar incluir el uso de los operadores booleanos para ampliar, delimitar o definir esta búsqueda. Si, por ejemplo, la actividad consiste en escribir una reseña sobre una novela llamada Lunela, es necesario pensar qué se quiere buscar, ya que, si simplemente escribes Lunela y reseña, las primeras opciones que te saldrán serán sobre un colchón que ni siquiera se llama Lunela. Aquí se puede aplicar el operador booleano y escribir el símbolo de menos pegado a la palabra colchones, para que, básicamente, te salgan resúmenes o análisis de esta obra literaria. Del mismo modo, si lo que te piden es un informe y escribes en el buscador las palabras informe y Lunela, te aparecerá, además de la novela, información sobre algunas empresas que tienen ese nombre, por lo que puedes especificar la búsqueda escribiendo la palabra novela. La segunda fase es la delimitación. Incluso con las palabras clave y los operadores booleanos, es muy posible que termines dirigiéndote a las mismas fuentes que las de tus compañeros. Es por ello que te puedes apoyar empleando buscadores especializados. Estos no solo te mostrarán opciones con un respaldo científico o académico, por lo que las opciones que te presenta son mucho más reducidas, además de que puedes seleccionar el intervalo de tiempo que necesites de estas publicaciones. Si se te pide un ensayo sobre la novela Caperucita en Manhattan y tu idea es copiar y pegar párrafos de otros ensayos, y escribes en el buscador de Google Caperucita en Manhattan ensayo, te saldrán más de 120.000 resultados. En cambio, si haces lo mismo en el buscador académico de Google, scholar.google.com, tendrás menos de 400 resultados, y si además lo limitas a los resultados publicados desde el año 2022, llegarás a tener hasta menos de 10 resultados. Así no solo ahorras tiempo de búsqueda, sino que consigues que el resultado tenga un soporte científico, académico y un autor del mismo. La tercera fase es la citación. Ya que evidentemente vas a tomar material intelectual de otra persona, lo mínimamente ético que se debe hacer es decir a quién le pertenece. Y si bien existen reglas y manuales de estilo para esto, si no se te solicita ser muy estricto al respecto, con el nombre del autor entre paréntesis puede incluso llegar a ser suficiente. Esto deberá hacerse dentro del documento transcrito al final del párrafo o los párrafos tomados. También se debe procurar la referencia completa en la sección final del informe, y para esto también existen diferentes manuales de estilo como el APA o, de nuevo, el Icontec. Una ventaja de los buscadores especializados es, como ya se mencionó, que sí contarán con un autor y facilitarán esta citación. La cuarta fase es la diversificación. Consiste en tener un mínimo de fuentes diferentes en la actividad presentada. Si bien no hay una forma única para establecerlo, procurar un aproximado de una fuente por cada página o cada cierto número de párrafos puede ser una recomendación viable.
Esto obviamente de acuerdo con la extensión del trabajo. Así se evita que se transcriba completamente un solo texto, para lo cual sería mejor que enviaran directamente su enlace. Además, con esto se promueve que exista también un mínimo de lectura al momento de seleccionar los fragmentos o párrafos a transcribir, y también que consulten y tomen diferentes fuentes para sus actividades. Finalmente, la fase de justificación. En esta se debe explicar el motivo por el cual se tomó esa información, es decir, porque cada estudiante considera que es importante o útil esa información que se copió y se pegó. Esto puede hacerse tanto en un comentario al margen como en un párrafo que vaya después del texto transcrito. Con esta fase no solo se ejercita la escritura, sino a la vez la lectura crítica y la competencia argumentativa. Con esta estrategia de 5 fases se conseguirá una prelectura antes de la búsqueda de información, que esta búsqueda la realicen en sitios con autor y soporte académico, que sean éticos al no presentar como propias las voces externas, que diversifiquen sus búsquedas y fuentes, además de que las lean siquiera un poco antes de empezar a transcribir, y que escriban una explicación justificando ese texto que se copió y se pegó. Así concluimos el planteamiento de esta propuesta pedagógica sobre el uso de la actividad de copiar y pegar como una estrategia de lectura y escritura. Esperamos que sea de tu agrado y te animes a utilizarla, tanto si eres docente como estudiante. Te agradecería si en los comentarios nos permites conocer tu opinión con respecto a esta propuesta. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.